Seguimos con Noticias Globovisión Salud. La hemofilia es una enfermedad hereditaria ligada al cromosoma X, es decir, está ligada al sexo, lo que significa que en el caso concreto de la hemofilia la transmiten las mujeres y la padecen los hombres debido a la dotación de dos cromosomas. Es causada por una alteración en los genes y está producida por la deficiencia de uno de estos factores en el sistema de coagulación. En nuestro país esta enfermedad tiene una mayor incidencia debido a que afecta alrededor de 2.000 personas, de las cuales 1.500 necesitan de profilaxis, es decir, que requieren de los medicamentos de manera preventiva para evitar las complicaciones. La Organización Mundial de la Salud, junto a la Federación Mundial de la Salud de la Hemofilia, recomendaron a los pacientes someterse a un chequeo médico anual, vacunarse contra la hepatitis A y B, ya que ambas infecciones pueden ocasionar problemas graves en las personas que padecen de hemofilia. Hacer ejercicio para fortalecer los huesos y músculos y someterse periódicamente a análisis de detección de infecciones que se transmiten por medio de la sangre. Continuamos con más de noticias Globovisión Salud y como los vimos en este microintroductorio que propone nuestro equipo de producción, el tema del día de hoy es la hemofilia y vamos a hablar con Mercedes Mijares, ella es hematólogo del Banco Municipal de Sangre y queremos darle la bienvenida el día de hoy. Hola, gracias por la invitación. Y precisamente estamos viendo que la hemofilia es ese factor cromosómico que está presente en la mujer y que va a ser heredado a los hombres principalmente, que son los que lo padecen. Vimos que también que la hemofilia afecta a un número determinado de pacientes en nuestro país y necesitan esos tratamientos para poder seguir teniendo una mejor calidad de vida. Pero ¿cómo es el comportamiento de la hemofilia en estos pacientes? ¿Qué es lo que va a suceder con estos pacientes? ¿Cómo va a ser su coagulación? ¿Cómo va a ser su sangrado? O sea, en estos pacientes, como le falta un factor de coagulación, que en el caso de hemofilia A es el factor 8 y en el caso de la hemofilia B es el factor 9, ellos van a tener un tiempo de coagulación, de formación del coágulo para detener la hemorragia más prolongado. Y van a ser complicaciones hemorrágicas a nivel, que generalmente es a nivel de las articulaciones, de codos, tobillos y rodillas. Y si no son tratados adecuadamente, entonces van a tener las complicaciones, que es lo que se denomina la artropatía hemofílica, que prácticamente puede llegar a una discapacidad de por vida si el paciente no es tratado adecuadamente. Y estamos viendo un término que es la profilaxis. Queremos que sea usted que nos aclare específicamente qué es la profilaxis y por qué estos pacientes necesitan de ella. La profilaxis, el nombre significa prevención. Entonces, consiste en infundirle al paciente el factor que tiene deficiente. Si es hemofilia A, se le infunde factor 8 y si es hemofilia B, factor 9. Entonces, el paciente, vamos a aumentar sus niveles de factor en sangre, porque un paciente con hemofilia severa, que es en los cuales está, y en algunos moderada, que es en los cuales está indicada la profilaxis, va a tener niveles de factor en sangre de menos del 1%. Y entonces, cuando le ponemos el factor aún sin tener sangrado, vamos a aumentar el nivel del factor en sangre y entonces vamos a evitar los sangrados a nivel articular y vamos a evitar la artropatía hemofílica. Una pregunta de repente un poco más complicada. ¿Existe actualmente la cantidad de profilaxis necesaria para atender a estos pacientes en nuestro país? No. Ahorita, sobre todo para hemofilia B, estamos críticos, o sea, nosotros no estamos haciendo profilaxis ahorita, no tenemos la disponibilidad de factor 9 para los casos de hemofilia B. Y también están los pacientes, porque hay pacientes que cuando se le infunden factor, ellos reaccionan contra ese factor y producen lo que se llaman inhibidores contra los factores. Por supuesto, como ellos reaccionan contra ese factor y forman inhibidores, no los podemos tratar con el factor 8 y con el factor 9. Se tienen que tratar con otros factores que son los llamados los factores bypass. Y entonces, en ese caso, nosotros no tenemos los factores bypass, que son el factor 7 activado recombinante, y los concentrados de factores dependientes de vitamina K, no lo hay en el país. ¿Y qué alternativas hay para estos pacientes? ¿Existen alternativas? Pero es que la alternativa sería
volver al plasma, bueno, en el caso de la hemofilia B, volver al plasma. Y yo pienso que lo ideal Es sería retroceder. es retroceder. Lo Pero ideal- podría ayudar a, por lo menos, a paliar un poco los síntomas que puedan tener estos pacientes. No, Mientras, sí, sí, o sea, sí, pero es que, o sea, fíjate, la hemofilia, el tratamiento debería ser precoz por la cantidad, en la dosis necesaria de factor y por el tiempo necesario. Y nosotros habíamos logrado que el tratamiento inicial incluso puede ser a nivel domiciliario. El paciente podría infundirse el factor en su casa. En el caso de que se le requiera plasma, no puedes infundirse porque no tiene, o sea, él tiene que acudir a un centro hospitalario para poder recibir el plasma. muy bien, nosotros veíamos también en el introductorio que estos pacientes son mucho más sensibles. Usted dice que en las articulaciones es donde se va a presentar con mayor frecuencia esto. Pero ¿qué sucede con un paciente que pueda tener algún tipo de lesión o de repente algún tipo de accidente? ¿Cómo va a ser el sangrado de él? Por supuesto, él va a sangrar más que una persona que no tenga el déficit de coagulación. Y si tiene inhibidores, su sangrado va a ser más severo pues, que el paciente que no tiene inhibidores incluso. También es preciso aclarar que no es una enfermedad contagiosa, a pesar de que está relacionado a la sangre. Sí es hereditaria, pero no es contagiosa. Hay personas que pueden pensar que por ser una enfermedad sanguínea podría ser contagiosa. Entonces es importante aclarar esto. Sí, no, para nada. Es una condición que se hereda genéticamente, como lo dijiste, la alteración genética está en el cromosoma sexual X. Por eso se dice, como decía el micro, que lo transmiten las mujeres y lo padecen los hombres. Muy bien, en este caso, no, la mujer que es portadora no llega a padecer en algún momento de su vida de hemofilia. No, sí puede, y ahí son las que llamamos portadoras sangradoras, pero ya generalmente el sangrado va a ser a nivel de mayor, los trastornos menstruales que van a tener, son muy abundantes, pues, ese es generalmente como se presentan en ellas el sangrado. Muy bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. En la próxima parte seguiremos conversando con Mercedes Mijares, ella es hematóloga del Banco Municipal de Sangre. El tema del día de hoy es la hemofilia y queremos invitarlos a que si tiene alguna duda o alguna sugerencia que nos pueda hacer con este tema, puede hacerlo a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb o por Instagram como @DanielaJSalas. Ya regresamos con más. Usted está viendo Noticias Globovisión Salud. No te pierdas esta tarde a las 6 en Mijares, hematólogo del Banco Municipal de Sangre, sobre la hemofilia, y queremos saber qué es la hemofilia adquirida. Vamos a seguir ahondando sobre esta patología. Pues la hemofilia adquirida, como su nombre lo dice, es adquirida, no tiene nada que ver con la herencia. Y ahí se puede presentar en cualquier persona, que generalmente es más frecuente en adultos mayores y después del parto se puede ver también. Y ahí lo que ocurre es que el paciente hace los inhibidores, hace anticuerpos contra el factor 8. Entonces se van a presentar hemorragias, pero no a nivel de articulaciones como en la hemofilia congénita, sino que el paciente puede sangrar por mucosas, por la orina, hace hemorragias digestivas, hace sangrados en piel que son muy llamativos. Y entonces, bueno, esos pacientes cuando son evaluados se les detecta la prueba de coagulación alterada y ahí hay que buscar esos inhibidores contra el factor. ¿Y esta hemofilia adquirida, que es distinta a la hereditaria, se puede curar o es igual que la hemofilia hereditaria? No, esta sí se puede curar porque tú tratas, o sea, tú puedes, se instala un tratamiento que lo que va a buscar es lograr la eliminación de ese inhibidor que tiene el paciente y sí se puede curar. ¿Cómo deberían ser las actividades de estas personas con hemofilias? ¿Pueden practicar sin ningún problema deporte? ¿Pueden hacer este tipo de actividades? Las personas con hemofilia, los niños con hemofilia congénita, lo ideal que hicieran es natación. Muy bien. Porque la natación es un deporte que mueve todos los músculos
que incluso o sea, les aumenta la autoestima y es importante tener músculos fuertes. Los músculos fuertes van a proteger las articulaciones. En el caso de la hemofilia adquirida, por supuesto, ellos deberían de tener los deportes, sobre todo deportes de contacto, incluso los pacientes con hemofilia congénita también, mientras tengan los inhibidores. Muy bien, nosotros hemos llegado al final por el día de hoy de la entrevista. Estábamos hablando con la doctora Mercedes Mijares, ella es hematólogo del Banco Municipal de Sangre. Queremos, si tiene algún medio de contacto, o algún correo o alguna red social que le pueda ofrecer a nuestros televidentes el día de hoy. Está el Twitter y la página de Facebook de la Asociación Venezolana para la Hemofilia, que es AB Hemofilia. Mi Twitter personal es @mijaresmer y mi correo electrónico mercedesmijares@hotmail.com. Le queremos agradecer su presencia el día de hoy aquí en Noticias Globovisión Salud. Recuerda que si quiere ver esta entrevista otra vez, visite www.globovision.com en la sección de salud. También lo puede ver a través de nuestro canal de YouTube. En nuestro caso, nos busca como Noticias Globovisión Salud, red social de Twitter, @salud_gb, Instagram, @DanielaJSalas. Será hasta una próxima oportunidad. Sigue a @FabiAlergias. Somos expertos en inmunología clínica. Presentó. A continuación, Noticias Globo.